Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el primer módulo, que es la conversión de energía eléctrica. Para hacernos una idea de la importancia de la electrónica industrial, es necesario ver el impacto que esta ha tenido en los sistemas eléctricos. Por ejemplo, en el sistema eléctrico de la figura podemos ver diversas fuentes de energía, tanto convencionales como por ejemplo la hídrica, térmica, nuclear, y renovables como la concentración solar, la eólica o la energía solar fotovoltaica. El sistema eléctrico entonces concentra todas estas fuentes de energía y la transmite hacia los centros de consumo, en donde los consumos principales son industriales y domiciliarios y se pueden, por ejemplo, clasificar en motores, ¿cierto?, que producen movimiento e iluminación. Actualmente hay otros tipos de cargas que han crecido bastante, como por ejemplo las asociadas a las tecnologías de la información y comunicaciones, ya sea los computadores, celulares o servidores, y también el auge de la electromovilidad ha permitido que la cantidad de estaciones de carga crezca bastante. Ahora, podemos ver en esta figura que existen varias incompatibilidades entre los distintos tipos de energía, como por ejemplo la energía fotovoltaica genera eh, una corriente continua. Sin embargo, para poder inyectar esa energía a la red necesitamos una corriente alterna. Por lo tanto, necesitamos una etapa de conversión que nos permita transformar esa corriente continua en corriente alterna. Viceversa, podemos ver que en distintos tipos de carga, como por ejemplo la iluminación, que ahora tienen que considerar que la mayoría de la iluminación es LED, los sistemas de información y comunicaciones que trabajan con circuitos electrónicos, y las baterías, que también trabajan con corriente continua, necesitan una etapa de conversión que tome la energía eléctrica alterna del sistema eléctrico y la transforme en corriente continua. Es decir, este tipo de cargas no pueden funcionar si no tenemos una etapa que nos permita realizar esa conversión. Pero no solo eso, sino que en algunos casos, aunque no se produzca una conversión, igual necesitamos generar algún tipo de control. Como por ejemplo, en la energía eólica, debido a que el viento es inestable, ¿cierto?, no tiene un valor estacionario, por lo tanto la velocidad de las aspas del ventilador varía en el tiempo, generando una corriente con frecuencia variable. Pero nosotros necesitamos inyectar al sistema de transmisión una corriente con frecuencia constante. Por lo tanto, no necesitamos una conversión a continuo, pero sí necesitamos poder controlar la característica de salida de este sistema. Lo mismo en el caso de las cargas, en particular el motor. Para poder controlar la velocidad del motor es necesario, a partir de la señal de corriente alterna de frecuencia y amplitud fija, llevarla a una señal de amplitud y frecuencia variable. Aún más, en algunos casos, como por ejemplo en los celulares, nosotros necesitamos diversos niveles de voltaje, porque dentro del celular hay circuitos que funcionan a 5 volts, otros que funcionan a 3 volts, otros que funcionan a 1.8 volts. Y por lo tanto necesitamos, y cada uno de esos voltajes tiene que estar controlado, por lo tanto necesitamos algún tipo de dispositivo que nos permita escalar esos voltajes y mantenerlos controlados. Como pueden ver, estos dispositivos que yo dibujé acá en amarillo son necesarios para todos los tipos de carga. Es muy difícil que ahora una carga, incluso los motores, se conecten directamente a la red. Y también es necesario para algunos tipos para poder sacar mayor provecho a algunos tipos de energías renovables. Estos dispositivos se llaman convertidores de potencia y son el elemento clave básico de la electrónica industrial. ¿Qué es un convertidor de potencia? Es básicamente un circuito electrónico que está compuesto por condensadores, por inductores y también por semiconductores de potencia, con la característica de que estos semiconductores de potencia solo operan en corte y saturación. Por lo tanto, al evitar la zona lineal de operación, la cantidad de pérdidas que producen es muy baja, son muy eficientes. La principal función de estos convertidores es, por supuesto, convertir la potencia eléctrica de una condición de amplitud cualquiera, ya sea alterna continua, a otra, que es controlable.
El tipo de convertidor que se utilice depende mucho de la aplicación. Y aquí ustedes pueden ver distintos tipos de convertidor, desde los más pequeños, como el cargador de teléfono o la fuente de computador, hasta los más grandes, como por ejemplo estos que accionan, que trabajan a media tensión o que accionan grandes motores. Las figuras de mérito, o sea, los elementos importantes por los cuales podemos medir qué tan bueno es un eh, convertidor de potencia, son principalmente la eficiencia. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son para poder controlar potencia. Por lo tanto, necesitamos que sean muy eficientes para que no perder potencia en el control de la misma. Después necesitamos que tenga una buena calidad de energía. Ya eso en particular porque estos dispositivos, como trabajan en corte y saturación, generan corrientes con distorsión. Entonces necesitamos diseñar filtros que permitan llegar a un cierto nivel de calidad de energía. Sí, calidad de energía me refiero a que no tenga ruido. También el costo es importante, en particular en los convertidores que tienen que fabricarse por millones, como por ejemplo el cargador de teléfono. La confiabilidad, en particular para aplicaciones en donde eh, la aplicación se mantenga funcionando es crítico, por ejemplo, los dispositivos médicos. Y por último, la densidad de potencia, que se vuelve importante en aplicaciones de transporte, en donde el convertidor está dentro del auto o tren y por lo tanto necesitamos que sea lo más liviano, lo más pequeño posible. Hay 4 tipos de conversión eléctrica dependiendo de las entradas y las salidas. Tenemos, si es que la entrada es alterna y la salida es continua, este tipo de conversión, que es AC a DC, se llama rectificación. Y es lo típico que ustedes tienen en las cargas que trabajan con corriente continua, por ejemplo, el cargador de teléfono. La operación inversa, es decir, pasar de una corriente continua a una corriente alterna, se llama inversión o conversión de C a C. Y es lo típico que uno genera en el inversor fotovoltaico. Cuando no se produce cambio en el tipo de la señal, pero sí se requiere algún tipo de control, tenemos los convertidores DC-DC, en donde la entrada es continua y la salida es continua, pero controlable, y los convertidores AC-AC, en donde la entrada y la salida son corriente alterna, pero la salida es controlable en términos de amplitud y frecuencia. Como lo que necesita, por ejemplo, para controlar un motor, necesitamos que varíe la frecuencia. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema de conversión industrial real, el ACS1000 de ABB, del fabricante ABB. Este es un esquema combinado, mixto, porque tenemos una etapa de rectificación, o sea, una etapa que toma la corriente alterna de entrada, que ustedes pueden ver que son voltajes bastante altos, y la transforma en una corriente continua. Esa corriente continua es conectada a un almacenamiento de energía, que en este caso es un enlace de continua capacitivo. ¿Ya? Y el que sea capacitivo le da el nombre a todo este sistema y al nombre de la conversión del sistema y en este caso se denomina fuente de voltaje. En el caso en que fuera inductivo se llamaría fuente de corriente. Y luego tenemos una tercera etapa que es el inversor, en donde esta corriente continua se transforma en una corriente alterna. Por último, debido a la potencia que tiene este sistema de conversión, que es hasta 5 megawatts, requiere a la salida un filtro de salida, ¿ya? Para poder generar las corrientes sinusoidales que ustedes pueden ver en la figura de al lado. Este sistema, en la realidad, es así. Aquí ustedes pueden identificar, es bastante grande, ustedes pueden ver que es un gabinete con 4 cuerpos, y pueden identificar algunas partes. Por ejemplo, acá al medio tenemos el rectificador, acá a la derecha tenemos el inversor, en la parte inferior pueden ver el condensador y el filtro, el inductor de filtro de salida. Fíjense que es bastante grande, a pesar de que uno pensaría que un filtro no debería ser tan grande. En este caso, en potencia, sí llegan a ser así de grandes por la cantidad de voltaje y corriente con la cual trabaja. Luego tenemos toda la electrónica necesaria para poder controlar estos dispositivos. Es decir, la electrónica que toma las mediciones, que hace el procesamiento y que luego lleva las señales de control. Y podemos ver al medio una toma de aire, ¿cierto? Que es la que nos permite realizar una ventilación por aire forzada a todo este sistema. Veamos por qué es tan importante o cuál es el efecto que ha tenido la electrónica industrial en
la eficiencia de los procesos. Para eso vamos a ver un ejemplo bastante simple, que es el ejemplo de la bomba. Si yo quiero bombear agua o cualquier fluido, puedo conectar, bueno, tengo una bomba, ¿cierto? La conecto a la red eléctrica y puedo conectar una válvula a la salida, de tal forma de que la cantidad de flujo yo la puedo controlar abriendo y cerrando la válvula. Este sistema es bastante simple, yo simplemente coloco una válvula, ¿cierto? Tiene un bajo costo inicial, pero tiene varios problemas. Lo primero es que la operación es imprecisa porque las válvulas usualmente, las válvulas, bueno, dependiendo del costo, el precio, tienen una operación discreta, no es una operación continua en el 100% de su rango. Cuando la válvula se va cerrando, la cantidad de flujo disminuye, pero la cantidad de presión que hay, o el diferencial de presión que hay a la entrada y a la salida de válvula, se mantiene más o menos constante, por lo tanto está sometida a un gran estrés mecánico, lo cual la hace proclive a fallas. Y por último, es poco eficiente. ¿Por qué es poco eficiente? Porque cuando yo reduzco la cantidad de flujo a través del cierre de la válvula, la bomba queda funcionando igual. Y por lo tanto, si vemos el gráfico acá, cuando yo tengo el 100% de flujo, o sea, la válvula completamente abierta, la cantidad de potencia de entrada también es un 100%, se diseña para que sea un 100%. Si yo reduzco la cantidad de flujo cerrando la válvula, puedo ver que la cantidad de potencia que maneja la bomba disminuye, pero disminuye muy lentamente. Es más o menos constante en todo este rango de operación. ¿Ya? Pueden ver, por ejemplo, que para un 30% de flujo, o sea, para un tercio del flujo nominal, yo todavía estoy gastando el 80% de la potencia. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar esto? Bueno, podemos sacar la válvula y en lugar de conectar la bomba directamente a la red eléctrica, se conecta a través de un convertidor de potencia. Esto implica un mayor costo inicial, porque el convertidor usualmente es más caro que la válvula, aunque debido a gran avance tecnológico que han tenido estos convertidores y la reducción de costos, pues ya no es tan claro este primera desventaja. Segundo, es que la operación es precisa, porque el convertidor permite controlar la bomba, el motor, en cualquier velocidad. Y por lo tanto, ya que el flujo es proporcional a la velocidad, puedo controlar también el flujo en forma mucho más precisa. Por último, aquí si necesito menos flujo, yo simplemente aplico menos potencia a la bomba y por lo tanto no hay un estrés mecánico, porque la presión que yo genero es proporcional al flujo que yo quiero hacer circular. Como tengo menos estrés mecánico, entonces tengo una mayor vida útil, es menos proclive a fallas. Y por último, es más eficiente. ¿Por qué? Porque precisamente para controlar el flujo, yo lo que hago es reducir la cantidad de potencia que llega a la bomba. Y como podemos ver en esta gráfica, en la línea roja, si yo reduzco un poco el flujo, si yo quiero reducir, por ejemplo, el flujo al 80%, necesito solamente un 40% de la potencia de entrada. Esto se ve también si yo quiero un 30% de flujo, que es el mismo que necesitaba antes, un 80% de la potencia de entrada, ahora necesito solamente un poco más de 10%. Entonces puedo ver que el ahorro de potencia es bastante notorio, y si esta potencia nosotros la integramos en el tiempo, tenemos energía, y energía en el fondo es costo, es dinero, y por lo tanto es mucho más conveniente, económicamente hablando, a corto plazo. Por lo tanto, la electrónica de potencia en este contexto nos ayuda a hacer el proceso más eficiente, a hacer el proceso más barato, a que tenga menos huella de carbono. La electrónica de potencia, por lo tanto, permite aumentar la eficiencia de los procesos y, como ya les mencioné, hacerlos más convenientes económicamente y hacerlos eh, con menor huella de carbono, porque consumen menos energía. O sea, para la misma cantidad de potencia de salida, yo necesito menos potencia de entrada, porque hago el proceso más eficiente. Y lo otro es que gracias a esa ventaja que provee, estos dispositivos, los convertidores de potencia, se encuentran actualmente en casi todas las etapas del sistema eléctrico. Cuando hablamos de electrónica de potencia, o cuando pensamos en electrónica de potencia, tienen que tener en cuenta que está asociada con muchas otras disciplinas que ustedes estudian en ingeniería electrónica.
Por ejemplo, los semiconductores, que son el elemento básico para poder construir estos dispositivos. También tienen que saber de circuitos electrónicos para poder diseñar toda la electrónica análoga que hace posible que estos dispositivos funcionen. Necesitan teoría de redes para poder diseñar los filtros. Necesitan saber de electromagnetismo para poder diseñar los inductores y los transformadores que ocupan algunos de estos tipos de dispositivos. También necesitamos, para poder controlar el dispositivo, necesitamos generar un modelo matemático. Para eso necesitamos sistemas lineales, transformar las ecuaciones del circuito a ecuaciones matemáticas. Una vez que tenemos esas ecuaciones matemáticas, necesitamos aplicar control para poder generar los algoritmos de control para controlar voltaje y corriente del dispositivo. Estos algoritmos de control se implementan no en forma análoga, sino en forma digital, en un microcontrolador o un microprocesador. Por lo tanto, también necesitamos saber algo de microcontroladores. Como el sistema de control se implementa dentro de un microcontrolador, necesita ser implementado en tiempo discreto. Por lo tanto, necesitamos conocer también conceptos de sistemas discretos. Y, por supuesto, de procesamiento digital de señales para poder evaluar el impacto del muestreo de las señales en el desempeño del sistema de control. Para poder trabajar con los microcontroladores, obviamente necesitamos saber programación, y para saber a qué se conectan las cargas de este dispositivo, de los convertidores, necesitamos saber sistema electromecánico, porque la mayoría de las cargas van a ser motores. Por otro lado, necesitamos evaluar el impacto que este convertidor va a tener al estar conectado a un sistema eléctrico. Por lo tanto, necesitamos saber, por último, sistemas de potencia. Entonces ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de disciplinas, que algunas de ellas coinciden con las asignaturas que ustedes tienen que tomar, que son necesarias para poder trabajar en electrónica de potencia. Y si a ustedes les interesa esta área, es necesario que ustedes sepan un poco de cada una de ellas. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.